Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, y te he dicho otras veces, hacemos meditaciones casi todos los días. ¿Por qué? Porque cuando papá nos da una palabra, nosotros la meditamos y luego venimos aquí corriendo a compartírtela para su gloria. Hoy vamos a meditar el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo del 7 hasta el 9. Ahí hay un mensaje impresionante, por eso solo vamos a meditar estos. Vamos a leer el 7, el 8 y el 9. Vamos a esos 3 versículos bíblicos, porque el Señor nos recuerda ahí que no tenemos que volver a las viejas andanzas, a la esclavitud. No tenemos que volver a abandonar la cruz, a abandonar la gracia cuando ya somos conocidos por Dios, abandonarlo todo para volver a la esclavitud de donde Cristo nos quitó con tanto sufrimiento, mi querido amigo. El Señor nos estuvo hablando en principio, te invito a entrar a nuestro canal, el Señor nos estuvo hablando desde el versículo 6, era súper importante porque ahí vemos cómo el Espíritu Santo interfiere dentro de nosotros clamando, Abba, Padre, impresionante. Ahí aprendimos que el Espíritu interfiere dentro de nosotros porque no sabemos orar. Oramos y oramos mal. Oramos de una manera egoísta. Entonces vemos que ahí el Espíritu Santo interfiere con gemidos dentro de nosotros, clamando Abba, Padre. Así que te invito a ir a ver la meditación de ayer. Sí, ve a verla, mi querido amigo. También te digo, el Señor nos dio para que el Espíritu Santo obre en nosotros, así la obra del Espíritu Santo nos dijo 2 cosas que quiero leerte de verdad. 2 señales seguras de la obra del Espíritu Santo en el creyente son el clamor espontáneo a Dios como papá. Te he dicho, ¿verdad? El Espíritu Santo clama dentro de nosotros. Eso no tiene nombre, de verdad. Esto no tiene, es impresionante. Y luego la obediencia espontánea a Jesucristo. Mi querido amigo, si obedecemos a Cristo, no vamos a volver a los rudimientos, no vamos a abandonar la cruz. Por eso tenemos que luchar a ser obedientes. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, y vamos a empezar. Nuestro tema a meditar hoy es exhortación contra el volver a la esclavitud. De esto vamos a hablar hoy, mi querido amigo. Así que coge tu Biblia y vamos allá. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 7 para empezar. Mira, el versículo 7 dice eso es una seguridad. Mira lo que nos dice. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y como hacemos siempre, leemos y meditamos. Leemos y damos la explicación y así profundizamos y meditamos y esa palabra se nos queda sellada en el alma. Mira, aquí es la posición cuando dice, así que ya no eres esclavo, mi querido amigo, sino hijo. Eso quiere decir que esa es la posición en Cristo debido a la fe en ¿quién? En Cristo, en esta obra que Él hizo en la cruz. La obra que Jesús hizo en la cruz, esta obra nos hace ser hijos porque Él salió vencedor y ahora somos sus hermanos en la fe, ¿verdad? Bien, vamos a pasar y luego vamos a pasar a la otra parte donde dice, y si hijos, también herederos de Dios por Cristo. Esa es la segunda parte. Mira, estos son todos los privilegios que pertenecen a Cristo. Ahora también nos pertenecen a nosotros. ¿Qué te parece? Todos los privilegios que pertenecen a Cristo también nos pertenecen a nosotros. Vamos a seguir meditando. Ahora vamos a pasar al versículo 8. Y mira lo que nos dice aquí. Este punto es súper importante. Versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ay, mi querido amigo, esta palabra es fuerte porque ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, mi querido amigo, esa es la primera parte que vamos a separar. Esa es la condición anterior a llegar a la redención, o sea, a los que no eran redimidos, los que no son redimidos. No conocen a Dios. Aunque te diga yo soy cristiano, es que yo he leído la Biblia, pero si no conoce a Dios, conocer a Dios es tener un encuentro personal con Él. Es vivir para Él, es amarlo,
es ponerle sobre todas las cosas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y estos son los que no son redimidos, que eran esclavos, mi querido amigo, a la superstición de los que no son dioses, ¿verdad? A la superstición pagana. Eran esclavos a la superstición pagana. Sí, es lo que pone aquí. Eran esclavos a la superstición pagana. ¿Cuántas personas tú le ves que se lleva su collar o su pulsera o su tal y allí tiene toda la esperanza, ahí tiene todo y te dice, no, esto no me lo toques porque esto es tal? ¿Sabes lo que te digo, mi querido amigo? Esta persona es esclava de esta cosa que lleva. Por eso dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses, a la superstición. Y esto es esclavitud, mi querido amigo. Una persona que es esclavo a la superstición, a la brujería, a la hechicería, a los collares, a los perfumes, a no sé qué, todas esas cosas, al ocultismo, todas esas cosas son supersticiones, mi querido amigo, y todo eso quiere dar a entender que eres esclavo, no estás todavía redimido. Todo aquel que practica todo esto no está redimido todavía. Vamos a pasar al versículo 9, y es muy triste porque hay mucha gente que vive así. Vamos a pasar al versículo 9. Versículo 9. Escucha esto, eso es triste. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fuerte, ¿verdad? Estos son los que viven doble vida. Está en la iglesia, pero sigue manteniendo su vida del mundo. O sea, el Señor ya te ha liberado y tú sigues ahí, que no, esto es la cultura, no, esto es la tradición, no, esto lo hacían mis antepasados, no, esto hay que mantener. No, mi querido amigo, si el Señor ya te ha liberado de esta esclavitud, abandona todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es así? Vamos a pasar a meditar esta palabra poderosa. Vamos a separarlo en 3 puntos. Mira, dice, mas ahora, conociendo a Dios, ¿verdad? Esto se refiere a la gracia salvadora, mi querido amigo. La gracia salvadora, o sea, conocer a Dios por aceptar a Jesucristo, que es el único modo por el cual Él puede ser conocido. Si no es por medio de Jesucristo, nuestro Señor no puede ser conocido. No, mi querido amigo, ya has visto que si no hay redención, no hay salvación. Y luego dice, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Vale? Mira, este punto aquí, mi querido amigo, se refiere al Señor que nos conoce de modo que nos salva, ¿verdad? El hecho de que Dios te conozca es un modo de salvarte. Amén. O sea, Dios te conoce. Qué fuerte, ¿verdad? Dios te conoce. El Rey de Reyes te conoce. El Señor de Señores te conoce. Entonces vemos aquí que esta segunda parte se refiere al Señor que nos conoce de un modo que salva. Luego dice, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos? ¿Verdad? Cuando, mi querido amigo, cuando se alcanza la esencia y el parentesco como hijo, mi querido amigo, ¿cómo es que, mira, volver a los rudimientos, a las cosas, o sea, es decir, a los símbolos, a los sacramentos, eso no es progreso, esto no es que estés progresando, mi querido amigo, eso es ignorancia. No puedes tener ya la salvación, tener la gracia, la gracia salvadora, tener el privilegio de que Dios nos conozca, mi querido amigo, que Dios nos conoce. Y volver a los rudimientos de no, mis abuelos lo hacían, no, es que mi madre lo hizo, no, es que dicen que funciona
Es que yo encontré que se hacía así. Mi querido amigo, son cosas que tenemos que abandonar. Créeme que son cosas que debemos abandonar. Y luego dice, en los cuales queréis volver a servir. ¿Cómo vas a servir? Querer volver a servir otra vez esas cosas. Mira, la esclavitud a la naturaleza pecaminosa se refiere aquí. También se refiere dejar la cruz y hacer otras cosas como tu objeto de fe. No, es que lo llevaba mi abuelo y yo lo llevo porque nos protege. Es una herencia familiar que nos protege. Mi querido amigo, todo esto lleva a la destrucción. Todo esto lleva a la destrucción, a abandonar la gracia. ¿Cómo es que, mi querido amigo, vamos a guardar, vamos a abandonar la cruz? ¿Cómo vamos a dejar la cruz? Dejar la cruz. ¿Cómo vamos a abandonar la cruz con tanto que le costó a nuestro Señor? Mi querido amigo, esta palabra no quiero ni siquiera continuar porque vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Para la gloria de Dios, luego vamos a meditar el 10, 11, 12, 13. Si Dios mediante, vamos a seguir hablando de este tema. Pero mi querido amigo, las preguntas son claras, ¿verdad? Si Dios ya nos conoce, ¿cómo vamos a dejar a Dios para volver a los rudimientos del mundo? ¿Cómo vamos a dejar a Dios? Dejar la cruz, dejar la gracia para volver a la esclavitud. Mira, dejar esto no es progreso, es ignorancia. Y eso es lo que te vengo a decir hoy. Da igual lo que hacían tus padres, tus abuelos, que les funcionó, no sé. Si tú ya tienes la gracia salvadora, Dios ya te conoce, porque Dios te conoce. Conoce tu nombre está escrito en el libro de la vida. Mi querido amigo, no volvamos a los rudimientos del mundo, a los sacramentos, a los, ¿cómo lo ha llamado aquí? Sí, a la esclavitud de la naturaleza pecaminosa, a los rudimientos del mundo, a los símbolos, a los sacramentos. Eso no es progreso, mi querido amigo. Eso es ignorancia. Por eso te invito hoy, si eres de esta persona que ya no sabes bien, que si es que mis abuelos lo hacían, pero bueno, voy a estar en esto y luego también voy a estar en lo otro, estás retrocediendo, volviendo a la esclavitud. Esto no es progreso. Por eso te invito a abandonarlo hoy, mi querido amigo. Abandónalo para la gloria de Dios. Aférrate a la cruz. Órale al Señor, pídele perdón y dile, Señor, he fallado, pero quiero volver a la cruz. Y el Señor, que es misericordioso, aleluya. ¿Sabes qué hace el Señor? Elimina el pecado. Cuando hay un corazón contrito, un corazón arrepentido, el Señor lo borra todo, lo borra todo. Así que, mi querido amigo, hoy es el día del arrepentimiento. Si tú y yo ya habíamos vuelto a los viejos rudimientos, ya habíamos vuelto a los andares que hacíamos antes, ya estamos ahí en la iglesia, pero también conservamos aquello. Estamos en la iglesia, pero también vamos a tal. Pero que no está mal, que no le hacemos daño a nadie. No, mi querido amigo, si Dios ya nos ha quitado de esta esclavitud, no volvamos ahí. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Hasta luego.